Estamos en el mes de los simbolismos, ¿no? El Señor me puso en mi mente y en mi corazón de hablar sobre este símbolo. No sé, me llegó y pues ahora sé por qué Él me lo puso. Traté de no hacerlo, traté de evitarlo. Yo se lo confesé al pastor, pero el Señor, sea como sea, me acomodó y me dijo: sé valiente. Me dijo muchas veces esa palabra antes de decidirme, y dije: sí, Señor, así lo voy a hacer, porque Él me está diciendo: yo estoy allí al lado tuyo y tienes que ser valiente. Amén. Amén. Bueno, la palabra que Él me dio fue el aceite. El aceite es lo más grande es uno de los más grandes simbolismos de la creación de la iglesia, de todo, hermanos. ¿No saben lo maravilloso que es el aceite? El aceite representa el poder de la unción del Espíritu Santo. Es la unción que da el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Saben lo grande que es? Para el pueblo de Dios, el aceite no era solo para cocinar. Para ellos tenía un valor sagrado y simbólico. Significaba la luz. La luz es la iluminación espiritual. Significaba para ellos la sanidad, restauración del cuerpo y del alma. La identidad era la señal que alguien había sido apartado por Dios. La preparación espiritual necesaria tenía la gracia y el consuelo de Dios. Amén. Amén. Tenía la consagración y la santidad. Tiene, tanto físico como espiritual. Se usaba para curar heridas y aliviar dolores. En el Nuevo Testamento asocian con la sanidad divina y la oración por los enfermos. Se usaba para separar personas para Dios. El Señor mandaba a que ungiera para los que iban a ser para ellos reyes, sacerdotes y profetas. Él los mandaba a ungir. Identificaba a los elegidos para una misión divina, representando que el poder de Dios está sobre ellos. Amén. Amén. En Éxodo 30 está la receta del aceite. Si quieren ir a verla, ahí está la receta del aceite. Pero no crean que esto era lo importante. La receta, los ingredientes no era lo importante. No hay indicio de que el aceite o sus ingredientes tuvieran algún poder sobrenatural de sí mismos. Amén. El poder viene de la obediencia que nosotros tengamos, y el mandato divino, no de la sustancia física. ¿Entendieron ese pedacito? Amén. En Mateo 25, del 1 al 13, hablan de la historia de las 10 vírgenes. Yo creo que todos la conocen. Las 10 vírgenes que pusieron a que estuviera atenta a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El aceite de las lámparas significaba la presencia y la vigilancia constante. 5 de las vírgenes estuvieron así, llenas de la oración, llenando de aceite las lámparas. Las otras 5 no. Amén. Y en ese momento llegó Jesús y no las encontró preparadas. Esa es la unción del Espíritu Santo, estar uno preparado para la llegada de Él. Amén. Esta es la oración constante para mantener la llama, estar preparados para la vigilancia constante de la llegada de nuestro Señor Jesucristo.
tener suficiente aceite, tener plenitud esto es tener plenitud del Espíritu Santo para estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El aceite es la armadura de la guerra espiritual. Representa estar preparados para los ataques y cubiertos por el cuidado de Dios. Si nosotros estamos cubiertos de este aceite, Él nos protege de todo mal que nos quiera acechar. Amén. En Segunda de Reyes 4, la historia de la viuda, pues no se lo leo porque es que cada que digo el versículo, todos lo saben. Es la historia de la viuda. Ella fue al profeta y le dijo: no tengo nada, tengo muchas deudas, y que él le dijo: ¿qué tienes? Solo tengo una vasija con aceite. Él le dijo: pídele a todas las personas, a todos los vecinos que te regalen vasijas o te presten vasijas. Cierra la puerta y allí y entra a tu casa, cierra la puerta y llénalas. Amén. Esto quiere decir que nosotros debemos cerrar esa puerta en el momento que tenemos algún problema, en el momento que tenemos alguna necesidad. No vamos al vecino a pedirle ayuda, no vamos a nadie a decirle nuestra necesidad. Simplemente cerremos la puerta a todo aquello que quiera robar el milagro que Dios te quiere dar. Amén. Amén. Cuando el aceite se multiplicó, la mujer pagó todas sus deudas. Quiere decir que cuando el aceite se multiplicó, o sea que la mujer se entró y cerró su puerta, llenó sus vasijas de barro, todas, quiere decir que él se llenó. Ella oró, y ¿qué hizo el Señor? Le multiplicó y así terminó con todos sus problemas. Se acabaron todos los problemas. Cuando cerramos las puertas encontramos las respuestas que Dios quiere darnos. A veces pensamos que no tenemos nada, hermano. A veces pensamos que no, esta hermana porque habla así de bonito, tiene más la presencia del Espíritu Santo. Ay, esta hermana porque ora muy bonito allá o canta muy bonito, tiene más de presencia que yo. No. A veces pensamos esto, pero el mensaje central es que de lo poco que tú tienes y das al Señor es suficiente, y allí es cuando Dios interfiere. Amén. Amén. En el Salmos 92:10 nos habla de que el Señor dijo: pero tú aumentarás las fuerzas como las del búfalo, será ungido con aceite fresco. ¿El por qué utilizó el búfalo? Metafóricamente, él utilizó el búfalo porque es uno de los animales más fuertes que existen. ¿Por qué? Porque este animal, primeramente, él trae aquí atrás un lomo lleno de grasa, metafóricamente de aceite. Cuando el enemigo lo ataca, el león, él lo que hace es retroceder, y a medida que él se va retrocediendo, él se sacude. Cuando él hace esto, este aceite se riega por todo su cuerpo. Y todo el mundo dirá: pero este es el fuerte, lo que es un miedoso. No, él está preparándose para poder enfrentar al enemigo. ¿En qué situación? En que él está regando su aceite para que cuando el león lo ataque, sus garras se resbalen. Amén. Amén. El aceite no se compra, también lo mandó el Señor, como las fuerzas del búfalo, fuerzas, porque él es un animal que entre más cansado está, más fuerzas obtiene.
¿Por qué? Porque tal vez ustedes lo han visto, que él va subiendo por un lodazal o va caminando por un lodazal y él camina así lento, lento, y él comienza a resbalarse y eso le da cansancio a uno, ¿no? Entonces él en vez de parar, en vez de caer, él lo que hace, coge sus dos patas de adelante, las dobla, queda rodillas y él se levanta otra vez y sigue. Y así sucesivamente, eso hace el búfalo, para recibir nuevas fuerzas. Se arrodilla. Eso es lo mismo en nosotros, hermanos. Cuando nosotros estemos cansados, débiles y todo, tenemos que arrodillarnos, porque el Señor nos dará nuevas fuerzas. Amén. Amén. El aceite no se compra con estudiar o saber mucho de la Biblia. No se compra con mucho conocimiento que tengamos. Se produce es en la intimidad que tú tengas con Él en tu cuarto, en tu casa, con tu familia, donde quiera que vayas. El aceite es el resultado de tu relación personal y privada con Él. Ese no se compra para nada. Y allí va creciendo. Amén. Cuanto más tiempos pases con Él, Él dará más aceite en tu vida. Amén. En el Salmo 23:5, unges mi cabeza con aceite. Los pastores anteriormente, o no sé si ahora también, ungían la cabeza con aceite a las ovejas para que las moscas y los parásitos no se le metieran por la nariz ni por las orejas. Hay veces ellas se iban, se enredaban en cualquier maleza y ellas quedaban allí porque estaban enredadas y no se podían zafar. Entonces allí llegaba la mosca y se le posentaba en la nariz, en las orejas. Cuando ellas se sentían ya desesperadas, imagínense usted una mosca en la nariz, en las orejas, ellas comenzaban a sacudirse y así morían. El pastor ungía la cabeza de ellos con aceite para que no les causara la muerte y para curar las heridas en las que cuando ellas rozaban con piedras o las espinas. El aceite en la cabeza brinda calma, alivio en el animal. Espiritualmente, nuestra mente. Esto representa que el Espíritu de Dios está en nuestra mente para darle protección, seguridad y paz en nuestros pensamientos. Amén. Porque tenemos en el día 50,000 pensamientos, pero de esos 50,000 pensamientos tenemos por lo menos 30,000 negativos y malos. Entonces le pedimos al Señor que nos unja nuestra cabeza para evitar y cada día mermar esos pensamientos malos. Porque cada uno de nosotros, cuando pensamos cosas malas, nos vamos a cosas malas. Porque lo que pensamos y lo que hablamos, eso es lo que sale en nuestras vidas. Si pensamos tristeza, si pensamos cosas negativas en nuestras vidas, eso es lo que llega a nuestras vidas. Amén. Los efectos de la unción el aceite, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Cuando uno toca el aceite es pegajoso. Todo lo malo que piensas o las influencias que intentan acercarse se quedan pegadas y mueren y no logran entrar en ti. Amén. Cuando tenemos derramado el aceite del Espíritu Santo. Amén. Es para eso. Pero ¿qué es lo más lindo? Que cuando tenemos este pegajoso aceite, la bendición de Dios se pega en tu vida y nunca se va. Porque cada bendición que Dios manda en nuestra vida nunca se va. Porque todo lo de Él es perfecto. Amén. Amén. Es resbaloso. Porque si no se para Él, se cae. Es resbaloso. Obtienes victorias porque los ataques que te hacen, las piedras que te tiran,
y críticas están resbalando de ti. Por eso no hay veces ahora así, todo lo que usted me diga me resbala. Pero nosotros como hijos de Dios decimos, tenemos nuestro aceite, el aceite del Señor, y a nosotros todo eso nos resbala y nunca nos va a dejar caer. Amén. Amén. El aceite impide que el daño no se quede contigo. Dios conoce tu dolor. Dios conoce tu herida. Dios conoce tus necesidades. Dios provee el aceite específicamente para esas heridas profundas, para curarlas, para curar esas heridas profundas. Amigos, el Espíritu Santo, aunque ustedes no lo crean, está paseándose aquí en este momento entre nosotros. Amén. Amén. Listo para derramar ese aceite sobre nosotros. Quiere decir que está lo más cerca que tú ni te lo imaginas. Pero nunca, hay veces se nos olvida, cuando tenemos algún problema, se nos olvida que Él está al lado. Para que en ese momento Él derrame ese aceite, para que se resbale todo lo que en ese momento nos está agobiando. Amén. En Salmos 133 hace referencia donde el aceite corre corre cuando se le echaban a los profetas, corre desde la cabeza, chorreaba por la barba hasta los pies. Así de completa es la cobertura que nosotros tenemos, que Dios quiere darte aunque no creas. Y aunque no creas, Dios ya te regeneró. Es solamente en creer en Él, ya Dios te regeneró. Y así todos no lo creemos. Amén. Nosotros ya estamos llenos de esa unción de Dios. Tenemos que llenar más vasijas de barro y poder entender que cada día el Señor nos está llenando vasija por vasija. Amén. El problema de nosotros es que nosotros nos queremos ver así, con este aceite y ya. Ese es el problema de nosotros, de todos nosotros. Queremos llegar a ese aceite, queremos recibir ese aceite así, que ya lo echemos y ya fluyó. Pero debemos de entender es una cosa. Pero no podemos ser aceite sin pasar por la prensa. Para llegar a este aceite de oliva, el Señor dijo el aceite de oliva, que lo sacáramos del olivo. ¿Por qué el olivo? Porque el árbol del olivo, si quieren saberlo, es el árbol más fuerte. Es el árbol que pueden pasar tempestades, incendios, todo lo que quieran ustedes ver sobre ese árbol, y ese árbol nunca muere. Para demostrarles, cuando Noé quiso saber si ya podía sacar a la gente del arca, él mandó una paloma. ¿Y qué trajo la paloma? Una ramita y un olivo. Pasó todo lo que pasó y esa ramita, ese árbol estaba vivo. Amén. Amén. Entonces, para llegar a ese aceite, tiene que pasar el olivo por unas prensas. Las prensas apretan y el aceite va saliendo. Y entre más aprieten, más aceite sale. Amén. Así tienen que hacer este aceite. Primero, para obtener el producto. El aceite sale de los olivos machacados.
Si estás quebrantado es porque estás en el proceso. Agradécele a Dios desde que estés quebrantado, desde que estés triste, desde que te esté pasando algo. Agradécelo al Señor porque Él está quebrantándote para el proceso. Y muchos no entienden y muchos dicen: ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? ¿Por qué me pasan tantas cosas a mí? Es porque Dios quiere sacar de ti el mejor aceite. Es porque Dios quiere manifestarse a través de tu vida. Y todos dicen: ¿por qué a mí? Los más procesados, hermanos, son los que llegan al ministerio, a ministerios grandes de parte de Dios. Ahí es donde ustedes ven al pastor. Ese es el más procesado para poder haber llegado allí. Amén. El ministerio de él es muy grande. Por eso Dios dice, escuchen esto, hermanos, y antes de entregarte a lo que tengo para ti, te estoy procesando, te estoy quebrantando, te estoy preparando, te estoy capacitando para lo que yo quiero para ti, para poder cumplir mi propósito contigo. Amén. Por eso les digo, cuando ustedes tengan sus problemas, así sean los más duros, piensen lo que es que el Señor está apretando para sacar ese aceite y tenemos que aguantarlo. Amén. Amén. Por eso, hermanos, les invito a dejar de preguntar ¿por qué? Y empezar a ver las dificultades como un proceso de crecimiento espiritual. Amén. Comiencen a ver así, hermanos, y verán que pasarán todo fluidamente con el aceite. A menudo personas dicen y se preocupan por lo que no deben de preocuparse. Ejemplo, como que el pastor no habla conmigo, él habla con muchos pero conmigo nunca. Otras personas dicen, él comparte mucho con tal persona y conmigo no ha compartido. Él ha ido a las casas de algunas personas pero a la mía nunca ha ido. Amén. Todos se fijan en eso. Todos se fijan de que el pastor con quién está, con quién no está, qué hace con ese, que salió a comer, que salió a esto, lo otro. Y todos se preocupan por eso. Pero no entienden, pero no miran que el pastor te da la palabra de Dios. Si Felipe viene hace 10 años, el pastor te está dando la palabra de Dios. Si Helen está viniendo hace 5 años, el pastor hace 5 años te dando la palabra. Si Mariana viene hace 20 años, el pastor te está dando la palabra. ¿Y qué está haciendo el pastor con cada uno de nosotros? Está llenando el aceite, está llenando la vasija. Pero nosotros, por estar mirando lo que no debemos mirar, no estamos viendo que el Señor, por medio de Él, nos está llenando la vasija. Amén. Los invito, hermanos, a que cuando vengamos aquí no estemos haciendo otra cosa, no estemos mirando al otro, no estemos hablando, estemos presentes en qué, en estar enfocados, mirando al pastor, porque es que Él no es el que está aquí hablando, es el Señor Jesucristo que está hablando por medio de Él. Y Él nos está enviando ese aceite por medio del pastor. Y nosotros nos estamos perdiendo por estar hablando, por estar mirando, por estar cuchicheando. Amén. Entonces, mire la grandeza del oro que de todos nos estamos perdiendo por estar pensando en lo que no debemos de pensar. Amén. Amén. Cuando el Señor le dio aceite a la mujer, le quitó muchos problemas en su vida. Aprenda a callar y vea el aceite del Espíritu Santo que te está bañando y recíbelo. El callar no se refiere al no hablar, sino al callar las quejas, a callar
para poder recibir la presencia del Espíritu Santo. Al callar esas quejas internas que mantenemos y por qué y esto y lo otro, aprendamos a callar y vivir del Espíritu Santo, de ese aceite. No estemos a toda hora, le hablan, ay, no soy tan mal, ay, no, ¿y cómo amaneció, hermana? Ahí, eso es una queja. Sabiendo que el Señor, como dice el disco, todos los días nos da un milagro, todos los días. Y nosotros desde que empezamos, no, este día tan horrible, no, hoy me pasó tal cosa esta mañana, y yo sé que toda la tarde, todo este día va a ser malo. Imagínense lo que dice la gente. En vez de decir, y yo lo digo, ¿cómo está mi Adriana? Excelentemente bien, gracias a Dios. Amén. Así me duela la rodilla, así yo tenga los problemas que tenga, siempre lo contestaré así. ¿Cuántas vacías? Entonces les pregunto, ¿cuántas vasijas vacías están dispuestas a buscar para llenar? El aceite se acabó cuando no había más vasijas. Tal vez hoy eres un padre que sirve a Dios pero luchas. Eres un hijo afectado por errores ajenos. Eres una familia con fe pero con deudas. Este milagro del aceite nos recuerda algo eterno. Dios no abandona a la familia de los que le sirven. Amén. Los hijos no son olvidados. El aceite sigue fluyendo mientras haya obediencia. El aceite se acabó, dijo el hijo de la viuda. Las vasijas se acabó, perdón. No hubo más vasijas, pero lo que ella entendió es que la fidelidad de Dios jamás se acaba. Porque si nosotros leemos la historia de la viuda, el esposo de ella fue un gran ferviente y seguidor del Señor. Entonces mire que el aceite que el Señor derramó sobre él siguió a su esposa y siguió a sus hijos y no los desamparó. Amén. Esto es lo que quiere decir, que nosotros lo que hacemos ahora, sigue a nuestros hijos, sigue a nuestros nietos y así sucesivamente. Amén. El aceite te conserva en el proceso. Cuando estás ungido, el aceite no es ausencia del proceso. La gente cree que cuando nosotros estamos viniendo acá no vamos a tener ningún problema. Eso no hay ausencia del proceso por ningún lado. El aceite es que tú puedes pasar por el proceso. Eso es el aceite. Nosotros nos llega el proceso y tenemos que pasar por tempestad, pero nosotros pasamos con el aceite y no nos hundimos. Pero estás ungido, entonces pasas por el proceso, pero no te hundes. Bueno, un ejemplo que les voy a dar es, ¿qué hay acá? Agua. Le echo aceite. ¿Qué pasa con el aceite? El aceite flota. Así pasa con los ungidos. El Señor lo vieron los apóstoles de lejos y él iba caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque el aceite flota. Amén. Amén. Y él es el ungido. Amén. Cuando tienes el aceite, cuando tienes la unción, tú pasas por tempestades, vas por el agua caminando, pero llega un momento y sabes que tienes la unción, pero llega un momento que llega la tempestad, el viento fuerte y comienza el temor. Vuelve otra vez los problemas y comienza el temor. ¿Y qué pasa? Lo que le pasó a Pedro, comenzó a hundirse. No dejemos que eso pase, porque si ya nosotros tenemos la unción, tenemos que ir bien firmes caminando por el agua y saber y tener esa seguridad de que no nos volveremos a hundir. Amén. Amén. Tu
tú pasarás por las aguas, pero no te hundirás. Dice la palabra. Porque Él no va a permitir que mueras en el proceso, porque nosotros tenemos ese aceite y Él nunca lo va a volver a permitir. Entendamos eso, que desde que nosotros pasemos alguna adversidad y la pasemos con Él, nosotros nunca más, puede pasarnos lo que sea, y siempre estemos firmes con Él, nunca nos volverá a pasar nada así como tan fuerte. Ya lo pasamos suavecito, como se dice. Ese aceite que está en ti, entienda, ese aceite que está en ti es el que nos va a llevar a otra dimensión, que el Señor quiere llevarnos a otra, no digo cosa porque no es cosa, a otra dimensión, a ser unas personas que ya sientan y muestren la presencia del Señor con toda. Trascender y trascender, como me dice, yo le he dicho a mi hija, hay que trascender cada día lo que nos va pasando y echándolo hacia atrás, porque es que uno no puede vivir del pasado, uno tiene que vivir de lo que el Señor cada día hace con nosotros y nos hace crecer más y más, y no estar que así y así, no, trascender. Hermanos, les voy a decir por qué el Señor me mandó esta palabra. Porque les voy a dar un testimonio que yo les dije a ustedes que algún día les iba a dar el testimonio más grande que ha pasado en mi vida. Me ha dado a mí y a mi familia. Amén. Amén. Este testimonio los regalos, las circunstancias, primero fue Dios. Entonces, antes de las circunstancias, yo alabo a Dios. En medio de las circunstancias, yo alabo a Dios. Y después de las circunstancias, sigo alabando y glorificando el nombre de Dios. Pase lo que pase.